Pachamama, Madre Cósmica, Madre de todas las madres, tu cobijo sagrado nos da la vida. En quechua, Pachamama significa Madre Cósmica y hace referencia a la energía femenina de todo el universo, de todos los tiempos y espacios. Alpamama, que significa Madre Tierra, la representa fielmente. Por eso, cuando queremos celebrarte y agradecerte, a ti, querida Madre, tú y nuestro planeta son una sola. Si mujeres y hombres del mundo contemporáneo comprendiéramos en un sentir más profundo lo mágico que es nuestra Tierra, jamás le haríamos el daño que le hemos estado ocasionando. No la torturaríamos con el sistema degenerativo, el cual llevamos décadas practicando. Pero los pueblos originarios sí han entendido el lenguaje de la reciprocidad y la importancia de la preservación de los recursos naturales, junto con la comunicación íntima con las fuerzas vivientes de la naturaleza. En la tradición andina, agosto es un mes donde se celebra la Pachamama, nuestra madre, por ende a nuestra tierra también, siendo el 1 de agosto el día más conmemorativo e importante. Nos reunimos para celebrar a nuestro hogar, la que nos provee de alimentos y bendiciones, la que nos deleita con sus paisajes, nos cuida y acepta. En esta época, en los Andes centrales, se entra en la época más seca del año. La tierra está más sedienta y hambrienta que nunca. Por ende, es imperativo que sus hijas e hijos acudan a cuidar a su sagrada madre. Hoy en día, toma mucha fuerza esta celebración en diferentes rincones del mundo, celebrado incluso por personas no originarias. Es la diosa por excelencia de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición andina, es la deidad de la agricultura, fundamento de toda civilización. La divinidad Pachamama representa la tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo a la naturaleza, sino todo ello en su conjunto, incluso más allá de la atmósfera terrestre. O sea, Pachamama es el aspecto femenino de todo el universo. No está localizada en un lugar específico, sino que está en todas partes. Pero se manifiesta fuertemente en nuestro planeta y con más fuerza en ciertos sitios como manantiales, vertientes, lagos, bosques o naturaleza indómita colmada de vida. Es una energía inmediata y cotidiana que actúa directamente con mucha presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea al pedirle sustento o al hacerle alguna reparación por alguna falta cometida en contra de la tierra y sus recursos. Puede ser una divinidad creadora, la autora de la naturaleza, pero más bien es protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, todo aquel o aquella que cree en ella
es recomendado a ofrendar a la Pachamama parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados para el ritual, sino particularmente en todos los acontecimientos culturalmente significativos, configurándose así una suerte de Aini, que es la ley de la reciprocidad cósmica. El ritual central a la Pachamama es la chaya, que es la ofrenda de líquidos generalmente fermentados o destilados y alimentos varios. Y también los mal llamados pagos, que son los tributos altamente elaborados con diferentes objetos y alimentos, los cuales deberían ser popularizados con el nombre de alcanzos, alcances o simplemente ofrendas, más conocidos como mesas andinas o jaiguariquis en el mundo originario. En este mes tan especial, estos actos de reciprocidad se realizan el primer día del mes de agosto y también durante todo este mes. También se realizan ceremonias a la Pachamama en ocasiones especiales, como el realizar un viaje, pedir por un terreno, protección al ganado, rituales específicos en lugares sagrados y mucho más. Aunque se ha popularizado el primer día del mes de agosto como día principal para su realización, se lo practica durante todo el mes, como también en diferentes épocas del año y acontecimientos importantes, como lo hemos dicho. Las ceremonias están a cargo de personas ancianas o de mayor autoridad moral dentro de cada comunidad, como también de los iniciados por los mayores. Con la invasión de los españoles y la persecución de las religiones nativas, la deidad Pachamama, producto del sincretismo, comenzó también a ser muchas veces representada a través de la Virgen María. Por eso hoy en día, ya sea en comunidades indígenas o contemporáneas, se puede observar la imagen de la Virgen como la gran festejada. Actualmente se mantiene y se conserva el sistema de creencias y rituales relacionados con la Pachamama, practicada principalmente por las comunidades quechuas y aymaras y otros grupos étnicos que han recibido la influencia quechua aymara en las áreas andinas de Bolivia, Ecuador y Perú, pero también en el norte de Chile y en el norte de Argentina. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Feliz día, Pachamama. Hola, ¿te gustaría seguir conectando bonito con la Pachamama? Bueno, aquí te dejo 2 videos, 2 oraciones para que sigas conectando con ella, con la energía universal y con la Madre Cósmica. Nos vemos, un gran abrazo.